presentarme. Tengo, como ya me dijeron, ¿verdad? Tengo la oportunidad de, poder servir en Ministerios Verbo. De hecho, yo soy verboriano. Cuando Hernán dijo, ¿quiénes tienen más de 35 años en Verbo? Yo tengo más de 35 años y tengo 39 años, porque a los 4 años llegué a Verbo Reforma con mis papás. ¿Verdad? Estábamos ahí. Ustedes pueden decir, yo crecí entre las bancas de la iglesia. No es cierto, Verbo jamás ha tenido bancas. Yo crecí entre las sillas metálicas del Verbo, en el Verbo Reforma, donde jugaban voleibol, donde jugábamos, pues los niños estábamos ahí creciendo. Tuve la oportunidad también de estudiar en el Colegio Verbo. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Panamericana. Actualmente soy docente en la Universidad Panamericana y ahora soy padre de familia de Colegio Verbo. Si algo corre por mis venas es Verbo. En una ocasión, hablando con mis padres, me recuerdo que estaba como, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Porque ya sos grande. Creo que me están diciendo como, bueno, ya vamos a volar, proveer la casa. Y mi llamado, pues estaba en el ministerio. Ayer estaba compartiendo en el Colegios Verbo y contaba la experiencia que mi vida cambió en un campamento del colegio. Y ahí sentí un llamado, pero mi papá soy comunicador también de profesión y era como, tenía la oportunidad en ese entonces de trabajar en Guatevisión, estaba una productora para dedicarme a la parte de los medios de comunicación. Y mis papás dieron una buena oportunidad y decía, bueno, pero no, vea esta oportunidad. Y me recuerdo que yo lo senté en la sala y le dije, papá, perdonen, pero tú no estás entendiendo, yo tengo un llamado. Y mi llamado es poder servir, ¿verdad? Y qué lindo y la oportunidad que tuvimos con todo el equipo, que les pudimos servir, que por cierto quiero un aplauso para todo el equipo que estuvo sirviendo, la comida, multimedia, toda la gente que estuvo sirviendo, gente del Naranjo, muchas gracias. Porque en Verbo aprendemos a servir. Pero bueno, regresemos a las multigeneraciones. ¿Cuál es la generación más importante? ¿Los que estaban sentados, los que estaban de qué lado, de este lado o enfrente? No me conteste, eso, muy bien. Todos. ¿Serán los que diezman más o los que diezman menos? ¿Serán los más jóvenes o los más viejos? Debemos entender que para una transferencia multigeneracional debemos estar claros que las multigeneraciones, que todas las generaciones estamos vivos. Y yo le he dicho esto, mientras alguien está con vida, tenemos un llamado en el Señor. En Dios no hay jubilación. ¿Estamos claros de esto? Tal vez en el ministerio laboral sí. Pero aquellas personas que dicen, no, algún día me va a jubilar el Señor, eso se llama ir al cielo. Si usted tiene vida, tiene un propósito. Y vemos en la siguiente generación, que son los chicos que vienen ahora. Aquí quiero hablar de unas características. Los baby boomers somos diferentes. El problema es de que cuando estamos juntos las generaciones somos diferentes. Como les digo, hay muchas formas de clasificar esto. Pero los baby boomers, por ejemplo, son más conservadores. Una característica es que les gusta leer. Y es el conflicto con los millennials, pero ¿por qué no lees? Y pero si hay audiolibros, ¿por qué tengo que leer? Si voy en el carro y pongo un audiolibro. No, es que tenés que leer, es lo importante. La generación X de repente le gusta mucho la parte cultural. Verá, los jóvenes ya no van al teatro, los jóvenes ya no van al concierto, le importa mucho la parte académica, se esforzaron mucho para esto, porque en la época de la generación X no había la tecnología, así que se aprendían, era porque leían libros, no porque veían YouTube. Pero de repente vienen los millennials y dicen, bueno, pero nosotros ya tenemos la tecnología, ¿para qué voy a aprender si aquí está? Y de hecho parte de la educación es la parte del conectivismo, que es, pues hay que enseñar a los alumnos a conectarse a una verdadera comunicación. Y vienen los centennials o la generación Z, que de hecho no son hasta los que nacieron, ya hay otra generación, se les conoce como generación alfa, de 2001 a 2016 más o menos, 2015, o sea, mi hijo ya es de otra generación. Y estamos pensando en cosas diferentes, el multiverso, la realidad en tercera y cuarta dimensión, las criptomonedas y cosas que no hemos entendido. Ahora, si tengo su atención, quiero que veamos esta gráfica. Esta es una gráfica de la población actualmente en Guatemala. 2020, hace 2 años, la INE saca esta gráfica que es la cantidad de población. Estamos convocados en el liderazgo. Estamos convocados en el liderazgo de Verbo, amén. La pregunta es, ¿será que esos porcentajes son los que vimos en este salón? Los que están hasta allá arriba son el grado de edad.
100, 95, 90. La mayor cantidad de personas tienen menor de 21 años en Guatemala. Son menores, es la generación centennial. Las 4 personas que vimos aquí presentes representan a la mayoría de la población guatemalteca. En Guatemala la mayoría tiene menos de 20 años, 21 años. Quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes empezaron su ministerio a los 21, 25 años? Quiero que levanten la mano. ¿Algunos de ustedes empezaron en el Señor a los 25 años, 21 años y fue trascendente? No es cierto de que los jóvenes no puedan liderar. Y la pregunta es, ¿por qué solo habían 4? ¿Por qué si la mayoría de gente en nuestra Guatemala tiene menos de 21 años, por qué la mayoría de repente son otras edades? Y quiero decir que y lo quiero decir con toda humildad y con todo amor, es porque hemos cometido ciertos errores. Y quiero hablar hoy de 3 errores que en mi bajo oración, y quiero decirlo con toda honra y respeto, hemos cometido. Tengo la oportunidad, toda mi vida laboral la he hecho en Verbo. Desde que tenía 23 años empecé a trabajar en mi Verbo Comunicaciones, luego tuve el privilegio de trabajar como director de destino, y hace 7 años Dios me mandó al frente de una congregación a poder servir a Verbo Zona 9, ahora Verbo Conexión. Y desde mayo tengo la oportunidad y el privilegio de acompañar en el Consejo Nacional. Hablando de una generación, de una transición multigeneracional. Entonces, ¿cuáles son los errores que hemos cometido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué aquí no hay esta cantidad de personas? ¿Por qué no vemos que aquí está la mayoría? Y quiero decirte los 3 errores que quiero que veamos hoy. Número 1, alguien debe de salir. Hemos estado pensando que para que una generación entre, una generación debe de salir. ¿Y saben qué? Para la generación que ha dedicado toda su vida a servir es injusto. Para la generación que ha dado toda su vida el amor a la iglesia, que ha fundado la base, que han sido los padres espirituales del ministerio, decirles, hey, ustedes deben de salir, es un error. Y el error pasa porque pensamos de que no debo de salir, y como hemos dicho esto, es que no puedo salir. Y no solo por la parte económica o la parte, es porque yo quiero servir al Señor. Pero el error es que nadie debe de salir. Uno de los libros que a mí me impresionan, me llenan, me cautivan es Esdras y Nehemías, que de hecho era el mismo libro, es la misma compilación, el mismo estudio. Y Esdras es una compilación de 3 historias o 3 personajes importantes: Zorobabel, Esdras y Nehemías, reconstruyendo poco a poco la nación de Israel. Pero en Esdras capítulo 1, verso 5 dice así: entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Te pongo el contexto. Después de estar cautivos, pudieran regresar a su pueblo. Hubo un llamado a las 12 tribus, solo 2 respondieron. ¿Y saben qué? No todos respondieron, sino fueron algunos los que dijeron, estamos dispuestos. Y miren lo que dice este versículo: con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo. Hoy un sábado, soportando largas horas de estar sentados, pero si estamos presentes después de una pandemia, es porque creemos que Dios tiene algo y Dios nos llamó. Y si tú estás aquí, es porque Dios te está llamando. Dios está poniendo el deseo de construir algo nuevo. Y no es para la siguiente generación, es para la multigeneración que estamos vivos, dispuestos a amar a Dios. Quiero contarte una historia. Bueno, todos los que estamos dispuestos. ¿Quiénes son la generación que Dios está llamando? Digan conmigo, todos los que estamos dispuestos. ¿Tú estás dispuesto? ¿De verdad? Una pandemia en donde alguien escuchaba decir, si tu iglesia no sintió la ausencia en tu comunidad al cerrar, mejor no la vuelvas a abrir. Porque ¿para qué tenemos iglesia? Si después de una pandemia la comunidad dijo, ¿por qué cerraron este lugar de gente que está transformando mi comunidad? Si la gente no sintió alrededor eso,
preguntémonos por qué tenemos que volverla a abrir. Dios nos está llamando hacia algo de volver a comenzar. Y en Verbo Conexión, antes una 9, somos una iglesia errante, no tenemos un auditorium tan bonito como estos. Por el momento, por supuesto. Pero nos ha hecho pensar algo que, digo, ¿qué es la iglesia? Cuando nos tocó devolver el salón, el auditorium no tenía ventilación, solo funcionábamos con aire acondicionado. El gobierno prohibía el uso de aire acondicionado y era imposible estar sin aire. Dijimos, bueno, devolvamos el salón, pero como consejo decidimos que esa estrategia, más que económica, porque no era económica, era más por salud, pero más que salud, era decir, ¿y qué es la iglesia sin un auditorio? ¿Sigue viva? ¿Sigue activa? Y Dios me ha hecho aprender a mí a hacer algo diferente. Y tú dices, es que tú eres joven. ¿Cuántos han conocido esta marca? ¿Han comido el pollito? ¿Cuántos han comido el pollito? Hernán, mira a todos los que comen comida chatarra. De hecho, vi a Hernán levantar la mano, así que... Esta persona, Arlan Sanders, él fue el fundador. Pero ¿saben algo interesante? Él funda KFC, Kentucky Fried Chicken, a los 60 años de edad. No sé cuántos tendrán 60 años, pero si tú dices, no, pues ya mi tiempo pasó, perdona, estás vivo, estás en el llamado de Dios. Quien dice que no podemos comenzar algo grande, como esta persona vendiendo pollo en una gasolinera, logró que su producto fuera tan grande, tan bueno, que él empezó y puso su marca. Y de hecho, la marca se basa en su cara, en su rostro. Y está viejito porque viejito comenzó. Bueno, no a los 60, sé que los 60 no son viejitos todavía. Empezó adulto, con canas. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Después de 20 años de que su empresa fue a crecer, se dio cuenta de algo. Y dijo, mi empresa está creciendo mucho, a la gente le gusta, tengo que hacer algo. Y agarró a una generación diferente, le vendió los derechos, le dijo, eso sí, me dan $40 millones en ese entonces, era mucho dinero, y me dan un salario vitalicio. Y entonces le dieron un salario vitalicio y él era el representante, pero él delegó su marca, él delegó su receta. Y la multinacional que se convierte ahora, él sabía que jamás lo podía llegar a hacer, pero él la fundó. Unos riegan, otros siembran, ¿pero qué? Y Dios da el crecimiento y otros cosechan. Y nosotros estamos sembrando para el reino de Dios. Dice Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes radica en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. Y yo, cada vez mi esposa me encuentra más canas, estoy en una intermedia, a punto de llegar a los 40, y estoy seguro de que veo, particularmente Dios me ha hablado de esto, como un puente. Entender que también hay una generación que no entiendo, pero también hay una generación que honro por la sabiduría y que también a veces no entiendo. Pero podemos trabajar juntos, porque Dios nos llamó a todos aquellos dispuestos. ¿Y cómo debe hacer? Bueno, todos tenemos algo bueno, la fuerza, el dinamismo, la creatividad. La nueva forma está en la nueva generación, pero la sabiduría y la experiencia está en las canas, y las dos son importantes. Nadie debe de salir. Tenemos que entender una cultura de honra mutua. Todos tenemos una responsabilidad. Pablo lo entendió bien. Los jóvenes, solteros, los que estamos empezando en nuestras familias, este versículo nos encantaba. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes, pero hasta ahí nos quedábamos, la primera parte. Que nadie te menosprecie por ser joven. Sí, que nadie me menosprecie por ser joven. ¿Seguiste leyendo el versículo? ¿Seguiste leyendo el requisito de Pablo para que nadie te menosprecie en tu juventud? Sino que vean en ti un ejemplo de seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza, que en este tiempo es más difícil que antes. Pero no es cierto, Corinto era una ciudad horrible y Pablo funda iglesias ahí. Dios le manda al joven una responsabilidad. Decir, bueno, tú tienes que dar el ejemplo, no solo pedir privilegios, sino demostrar el carácter, siendo joven. Pero también miren otro versículo en la segunda carta de Timoteo, la última carta de Pablo,
la última carta que él escribe, sabiendo que pronto iba a morir. Y escribe estas palabras: solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Quiero poner en contexto, Juan Marcos es el mismo que en Hechos dice que se vaya, que se largue. Y el bueno de Bernabé, que primero lo hizo con Saulo, ahora dijo, sí, contigo sí, ¿verdad? Pero ahora que está rechazando a pobre Bernabé, a pobre Juan Marcos, lo defiende. Y Pablo a los años se retracta de que pensó que este joven, este muchacho, no podía hacerlo. Pensó que por la falla de carácter o por la falla momentánea o la situación, de repente Pablo por muchos años le puso una X y dijo, este no puede, no me es útil. Pero un día Pablo se dio cuenta de que estaba equivocado y honró y dijo que él me es útil al ministerio. Y Bernabé haber pensado, ¿verdad? Y no que no. La iglesia es algo que nos ha estado moviendo toda la vida, de generación en generación. ¿Y saben qué es lo importante? Y eso es una realidad. Poco a poco las generaciones vamos avanzando, llegando a la presencia del Señor. Todos vamos a llegar un día hacia eso, a menos que Cristo venga antes. Es parte de la vida. Pero una vez le dijeron esto en Hechos, un pasaje importante. Recuérdense que estaban hablando sobre lo que estaba pasando en la iglesia, de dónde viene, si es de Dios o no. Y el error número 2, el error número 1, le repito, alguien debe de salir. No es cierto, nadie debe de salir. Todos los que estamos presentes debemos seguir. Pero el error número 2 es, yo debo de hacerlo siempre, yo debo de ser el líder siempre, yo debo seguir en la misma posición. Y ahí radica el problema. Maxwell, uno de los gurús del liderazgo, habla de 5 niveles. El primer nivel es por la posición, el segundo es porque te dan permiso, el tercero por la productividad, el cuarto es porque realmente estás haciendo un cambio y el último es por un legado, por un respeto que se te tiene. El liderazgo empieza a ser efectivo, pero en un momento el legado es cuando tú te puedes ir y alguien más lo hace. Ahí te das cuenta que eres un buen líder, cuando das un paso para atrás. Y dices, no, pues esto está siguiendo. Hablar de una siguiente generación en Verbo es entender de que estos 4 chicos representados, que son la mayoría de Guatemala, van a hacer la iglesia Verbo diferente. Van a tomar decisiones que nosotros no entendemos. Pero en ellos está la fuerza necesaria para seguir. Y en nosotros la sabiduría. Tenemos que entender lo que una vez discutieron en el libro de Hechos. Hechos capítulo 5, versos 38 y 39. En este caso, y estaban hablando de la iglesia, estaban hablando de los apóstoles que iban a apedrear, y miren lo que dijo uno de ellos, un fariseo. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero escuchen esto, pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. La pregunta es, ¿la iglesia ha parado? ¿Lo que hicieron estos hombres continúa? Si no, venos aquí, sudando la gota gorda, un poquito literal. Pero aquí estamos, porque unos hombres hace mucho tiempo se pararon frente a un concilio de fariseos y dijeron, yo no voy a obedecer a Dios más que a los hombres. Dijeron, déjenlo, si esto continúa, es que es algo de Dios. Con esto te quiero decir que la iglesia es algo de Dios. Por ende, la siguiente generación, los 4 jóvenes que están aquí, van a ser los líderes en 40 años. Y tenemos que darles el espacio. Tenemos que entender de que no me tengo que salir, pero tampoco debo seguir en el mismo lugar, liderando. Quiero contarte una anécdota importante. En una escuela de mecánica de aviación, hubo una persona que, el director, al final de la escuela, terminó el año y dijo a los maestros, miren maestros, los felicito, hemos terminado este año exitoso de preparar a estos chicos y como regalo, les quiero regalar un viaje en avión. Él tenía un avión, todos los maestros felices, se subieron al avión y estaban dispuestos a despegar. Cuando iban a despegar, le dijo antes, solo les quiero decir algo. Quiero agradecerles a todos por su labor y les quiero contar que sus estudiantes
fueron los que le hicieron el servicio a este avión que está a punto de despegar. En ese momento, como todos comprenderán, muchos maestros se pusieron de pie y empezaron a bajarse. De hecho, todos empezaron a correr para bajarse del avión, excepto uno, el más viejo, el de mayor experiencia, se queda sentado. El director lo mira y le dice: ¿y usted no se va a retirar del avión? Y dijo: no, yo conozco a mis estudiantes. Yo he estado en las aulas con ellos. Yo sé su capacidad. La he visto hora tras hora en el aula. Y estoy totalmente convencido que esta charada ni siquiera va a encender. Parece chiste, ¿eh? Pero es anécdota. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿De los estudiantes? ¿De los que enseñan? ¿De los que están en la posición antes? ¿De las canas? Y yo tengo canas, así que hablo con propiedad. De los que llevamos más de 35 años en el ministerio. Los que llevamos más de no sé cuántos años en Juventud Verbo. Hecho con Alex Pérez, vimos el primer logo de Juventud Verbo que Marvin Montoya presentó en un pollo campero. ¿Te recuerdas, Alex? El primer logo de Juventud Verbo. Empezó ese movimiento: juntémonos en Santander, después vagámonos en Cobán, en Huehue, después en El Salvador, y ahora es un movimiento internacional que se llama Mezcolanza, donde en 3 idiomas hacemos eventos. Y empezó en un pollo campero. Así que yo ya estoy de esa generación de que me tengo que hacer para atrás, porque tengo canas. Y si los estudiantes no aprenden, es porque yo no he abierto las puertas. No es culpa de ellos. Te quiero dejar hoy 4 cosas para que podamos hacer una transferencia multigeneracional. Y con esto me siento satisfecho si se te queda. Porque una vez me lo explicaron y lo entendí. Digan conmigo estas palabras: yo hago, tú observas. Después, yo hago, tú haces. Después, tú haces y yo observo. Y por último, tú haces y yo te envío. Voy a poner un ejemplo. Si de repente le digo a mi hijo Santiago: te voy a dar una instrucción. Quiero que aprendas a servir agua en un vaso. Ok, quédate ahí paradito. Yo lo hago y tú lo observas. Ok, ¿ya lo aprendiste cómo lo hice? ¿Sí? Ok, tenlo. Ahora tú vas a echar el agua y yo voy a agarrar el vaso. Yo hago y tú haces. Y viene él y va a hacer y yo le sostengo y muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente etapa. Quiero que tú lo hagas y yo voy a observar. Y de repente tiene el vaso medio volteado, de repente no ha abierto bien la tapa o no sabe cómo. Yo estoy observando. Y luego le digo: ok, te has graduado de servir el agua en un vaso. El problema de esto y el error radica en no regresar. En no regresar. Estamos liderando la iglesia. Esta generación centennial está observando cómo lideramos la iglesia. ¿Sabe el presupuesto? ¿Sabe cómo estamos operando en el liderazgo? Y no digo a cualquiera, pero hay líderes de 21 años, adultos en todo el mundo, que podemos discipular. ¿Saben los problemas pastorales? ¿Están con nosotros observando lo que estamos haciendo? ¿Por qué no hay jóvenes de 21 años en los consejos? ¿Por qué? No, porque es que no tienen la experiencia, exacto, pero sí la fuerza. Observen, hagamos juntos, hagan ustedes. Y tampoco es: ahora toca a ti, a ver qué hacen, ahí está el ministerio. Gracias al Señor, y honro a los hermanos del CONA que no van a hacer eso por amor a Dios, porque ¿saben qué? Verbo no es de nadie. ¿Saben eso? ¿Quién es el dueño de Verbo? Se llama Jesucristo, es Dios, pero somos administradores.
Y claro, no van a dejar que cometamos tantos errores una siguiente generación. Pero hay que meter la pata. Tenemos que botar el vaso. Tenemos que chorrear el agua. Pero un día enviarlos. Y lo que te estoy hablando, Jesús lo hizo. Yo no sé si tú quieres cristiano. Si eres cristiano, eso los pusieron en Antioquía, se llaman discípulos. Y discípulos es ser seguidor de Jesús. Y ser seguidor de Jesús es hacer lo que Jesús hizo, pensar como Jesús pensó y ser como Jesús era. Y Jesús en un momento decía, ¿saben qué? Observen cómo yo calmo la tormenta. ¡Wow! ¿Quién es Él que hasta el mar y el viento obedece? Y observaban los milagros, sanaban a los enfermos, predicaba la palabra, honraba a su mamá. Hasta la cruz honró a su madre. Era un buen hijo. Era un buen hermano, estoy seguro. Porque dice la Biblia que crecía sujeto a ellos. Pero después, hagamos juntos, ¿saben qué? Cuántos panes y cuántos peces yo los voy a multiplicar, pero ustedes lo van a repartir. Hagamos, yo hago, tú haces. Y los discípulos van a meter excusas. Si cuando llevaron al niño con los 2 panes o los 5 panes y los 2 peces, no crean que era, pues aquí está la solución. Para mí que era hasta sarcasmo. Jesús lo entendió y dijo, mira, solo esto es Jesús, suficiente. ¿Y por qué no apareció el pan en medio de los grupos de 50? Porque Él quería hacernos partícipes del milagro. Porque estoy seguro que cuando los discípulos agarraban el pan, daban y volvían a voltear a ver la canasta, volvía a salir pan y se quedaban impresionados. Y dijo, pues ahora quiero que ustedes lo hagan. Yo hago, tú haces. Pero en una ocasión Jesús te dijo, ¿saben qué? Vayan en parejas de 2 en 2 y vayan por todas las ciudades. Y los envió. Tú haces y yo observo. Y sabes que no por fuerza observas en el momento que pasa, sino rendimos cuentas. ¿Cómo te fue en el campamento? ¡Ay, tuviste números rojos! Es que el dinero. ¿Cuántos jóvenes fueron confrontados con el Señor? ¿Cuántos jóvenes fueron impactados? ¿Cómo estuvo la repartidera de panes? ¿Estuvo bien? ¿Sanaste a tus compañeros del colegio? ¿Oraste por ellos y hubo un milagro? Jesús enviaba de 2 en 2 y luego pedía cuentas. Y decían algunos, es que Señor, no obedecemos, los demonios no nos obedecen. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Pónganse a orar. Después decían, ahora sí, Señor, yo echaba al demonio, así se iba para... Momento, que no te alegre eso, sino que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. Los mandaba, se confundían. Los grandes discípulos cometían errores. Y después Jesús nos envió. Claro, estará siempre con nosotros. Pero Él decidió que su iglesia no estuviera Él presente, sino que somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos las cartas abiertas. Todos conocemos a James. Esa foto fue la última vez que pudimos compartir en Guatemala, por supuesto. Sabía que todos me iban a observar tomando agua. Pero quiero James fue alguien que a mí me discipuló desde que entré a Verbo Comunicaciones. Él hacía, yo lo observaba, después hicimos juntos y me regañaba. Después me enviaba y me regañaba peor. Pero ¿sabe que hubo un momento en que estábamos en el consejo de la iglesia? Él estaba en Verbo Zona 9. No sé quién hemos experimentado la presencia de James en un consejo. Yo tengo la edad de su hijo más pequeño, o sea, para James fue difícil. Pero en un momento él vio algo que a mí me impresionó. Me dijo, Paulo, ya estoy siendo tu antagonista. Porque yo proponía y él decía que no, porque yo pensaba diferente, él tenía las ganas, yo la fuerza, y no nos estábamos honrando mutuamente. Yo un poquito más que él.
Pero él dijo, ¿sabes qué? Me voy a hacer para atrás y me voy a salir del consejo. Y yo dije, pues tendría que ponerme triste, porque para mí es alguien que honro, y no lo idolatro, le sé sus fallas también, pero lo honro, porque fue un padre espiritual. Dios usó a James en mi vida para discipularme, junto con otros, como Cristian Santa Cruz, como Alex Pérez, como mis papás, etcétera. Pero honro a James. Pero ¿por qué lo menciono? Porque él decidió un día decir, bueno, me voy a salir del Consejo Nacional, me voy a salir del Consejo de Verbo Zona 9, me voy a salir y delen ustedes. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir ese ejemplo? Me voy a salir de ser el encargado de jóvenes. Me voy a salir, pero no porque yo no tenga nada que hacer, todos tenemos un llamado, pero yo sé que hay una fuerza diferente. Yo sé que la iglesia en el multiverso, ellos 4 para abajo la van a meter. Y no te voy a decir, no, eso es mentira, eso no va a funcionar. Vean a sus nietos jugando Minecraft o Roblox. Y de repente él hizo algo que me impresionó. Y me recuerdo la última vez, de hecho esa fue la última cena. Solo estábamos los dos. Bueno, fue almuerzo. Pero oró por mí y me recuerdo sus palabras. Y me dijo, bueno, tú eres todavía un neófito en el liderazgo. Y dije, pues llevo con más de 20 años en el liderazgo. Pero dije, bueno, él jamás me va a ver así. Pero a pesar de eso, dio un paso. Y saben que el otro año vamos a hacer un podcast juntos. Él está en Estados Unidos. Fue una etapa de vida que también aprendí. Y le quiero honrar porque decía, Lin, tú me has seguido toda la vida. Ahora yo te voy a seguir a ti. Como dirían algunos, aló. Que así hay que hacer porque esos son los del CONA. ¿Cuántos esposos estamos dispuestos a terminar así la vida? Eso es valentía, eso es liderazgo, yo sigo aprendiendo. Y él tiene mucho que hablar, vamos a empezar un podcast el próximo año. O sea, tiene que hacer, pero ya entendió que su posición era otra, desde la sabiduría. Y quiero terminar con el error número 3. Todo debe ser igual. Todo debe ser igual. No, es que en Verbo la iglesia en el hogar era así. Es que en Verbo la alabanza es así. Hay que usar banderas, hay que usar corbata, porque así era. Los jóvenes, ¿por qué no agarran los estandartes? Eso no es adorar. Es diferente. ¿Todo debe ser igual? No. Porque si algo se caracterizó en Verbo, es hacer las cosas diferentes. ¿Amén? ¿Y por qué creen que ahora no va a pasar en el interno? Ah, no, pues que solo en los 80 había que hacer las cosas diferentes. Ahora ya estamos como debe de ser. ¿No? Ellos 4 y sus amigos van a enseñar cosas nuevas porque la iglesia ha continuado. Los principios y su palabra permanece para siempre. No se mueve. Pero la aplicación de los principios en un mundo diferente les corresponde a ellos y nosotros apoyarles. Y decir, aquí estamos con ustedes. Les admiramos porque ser joven en este tiempo es más difícil. Los niños. Ni hemos aperturado escuela de niños. ¿Qué estamos haciendo con la siguiente generación? En el Esdras, quiero regresar a Esdras. Marina, si me puedes poner música, por favor. Quiero terminar con esto. Muchos de los sacerdotes y levitas, escuchen esto, llegaron los dispuestos a ver la nueva construcción. Y miren esto. Muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo. Mientras que muchos otros gritaban de alegría y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Aquí eran 2 generaciones, unos que habían conocido el verbo antiguo, el templo antiguo. Y no, así debe de ser la gloria, ¿por qué lo están haciendo así? Y otra generación diciendo, sí, estamos haciendo el nuevo templo, yo igual no conocí el anterior. Yo no fui a 2 Alicias,
Bueno, sí fui a grabar con James un video, pero ya no era iglesia. Y créanme qué privilegio fue conocer dos Alicias. Y decir que hay un grupo de gringuitos hippies, empezaron algo que trasciende como universidades, colegios, orfanatos, países e idiomas. Pero habían dos generaciones presentes. Unos lloraban, otros gritaban, pero los dos construían juntos. No es fácil, y quiero honrar a los que tenemos canas. No es fácil el cambio, produce resistencia. Pensamos que están mal, pensamos que ellos 4 no saben. Por eso solo hay 4 en nuestro liderazgo de Verbo. Los de 21 no pueden, los de 18 no saben. No, es que no puede ser, no les podemos dar el dinero porque van a sacar clear en números rojos. No les podemos dar el púlpito porque no saben predicar. Pero en ese momento de dolor llega Ageo. Y quiero cerrar este tiempo con esta palabra. Y quiero decirte de parte de Dios la palabra profética que Ageo dio en ese tiempo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme el pacto que hice en ustedes al salir de Egipto. Llegó la palabra de Dios con el profeta Ageo a ese grupo que estaba llorando y riendo. Y dijo: es cierto que ustedes conocieron otra casa, pero ánimo, porque lo que vamos a construir ahora va a ser mejor. Y miren que tenemos universidades, colegios, iglesias, auditorium, programa, Juventud Verbo Internacional. ¿Saben qué es una transferencia multigeneracional? Mi techo es tu piso. Muchos líderes dicen: pero si yo empecé de cero, yo empecé una iglesia en el lugar y así construí una iglesia, y usted, siguiente generación, tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Acaso con sus hijos lo hace? Mi papá trabajó a los 12, 13 años y me apoyó hasta la universidad. Él no me va a decir: no, trabaja vos. Seamos padres espirituales. Somos una familia que discipula a las naciones. Si hemos dejado de discipular naciones, es porque ya no somos familia. Pero Dios nos está llamando a levantar un hogar más que una casa, una iglesia más que un templo, un auditorio. Nos está llamando a llamar a una comunidad. Corrijamos el error, hermanos. No soy pesimista, tengo todo el optimismo del mundo, y no por los jóvenes, sino por todos los que estamos llamados a hacer esto. Honrémonos mutuamente. Transfiramos en estos 4 pasos. Observemos, pero enviémoslos en algún momento y no queramos regresar. Y por último, aceptemos el cambio, aunque duela. Pónganse de pie, por favor. Quisiera terminar orando por ustedes y orando por mí también. Dice la Biblia en Ageo 1:9, y quiero que esta oración la hagamos basado en Ageo, y quiero que me acompañen a orar. Leamos juntos: el esplendor de esta segunda casa será mayor que la de la primera. Repita después de mí: el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Padre Santo, hoy estamos creyendo que este inicio, Señor, como Consejo Nacional, como Ministerios Verbo, como iglesias locales, como ministros de Dios, estamos creyendo, Señor, que eso está pasando de una generación dispuesta a un cambio, trabajando juntos, mutuamente, padres e hijos, jóvenes y ancianos, juntamente, delante de esta nueva construcción. Danos honra mutua, Señor.
Que sepamos que los jóvenes tienen las ideas, la fuerza y el cómo, pero nosotros sabemos el por qué. Enseñémosle los principios y preceptos y dejémosle las formas a la siguiente generación. Pero Señor, gracias porque no me tengo que salir, porque no me tengo que dejar, porque yo ya no soy un inútil. Hasta el día que me llames a tu presencia, yo seguiré sirviéndote con todo, porque tú te mereces más que eso. Porque tú me compraste con tu sangre, Jesús, y porque somos una iglesia apasionada por ti. Bendecimos a todas las generaciones, sabiendo que lo más importante es aquella que está viva y conectada contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia.